Buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto webinar del Comité SARS-CoV COVID-19. El día de hoy vamos a hablar de neuroimágenes y COVID-19. Para eso tenemos un invitado muy especial, ya que es uno de los neuroradiólogos con mayor prestigio en Latinoamérica. Seguramente muchos de los que hacemos neuroradiología lo hemos escuchado hablar en algún congreso o hemos leído algún artículo escrito por él. Es profesor asociado de radiología y neuroradiología de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, Massachusetts. Neuroradiólogo adscrito al Centro Médico Beth Israel Deaconess en Boston. Es expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neuroradiología Diagnóstica y Terapéutica, SILAN. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Rafael Rojas. Muchísimas gracias, Jairo, doctor Jairo Hernández, muchas gracias. Y también quiero agradecer a la Asociación Argentina de Radiología y a la Federación Argentina de Radiología por esta invitación, al igual que al doctor Sebastián Rossini y a las gentes que patrocinan este evento. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre este tema que nos está impactando a todos en el mundo, el COVID, esta pandemia que nos trae de cabeza. Y bueno, vamos a ver cuál es la experiencia que hemos tenido. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés para hacerla. Y esta es la introducción y lo que vamos a cubrir en esta presentación. Haré primero una pequeña introducción. Hablaremos acerca de algunos números que tenemos que saber cómo está afectando globalmente, tanto a nivel mundial, en Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva Inglaterra, que es donde yo me encuentro, aquí en Boston, el área de Nueva York y New Jersey, son las que más nos ha afectado esta pandemia. Y obviamente vamos a hacer una revisión sobre algunos conceptos en esta entidad y sobre todo los puntos de neuroimagen, que como radiólogos, imagenólogos son los que más nos interesan. Vamos a revisar casos, que sobre todo son casos que los podemos dividir en tipo isquémico, hemorrágico, cambios vasculares, cambios que vamos a observar en la sustancia blanca de estos pacientes y también algunos casos con compromiso en la médula espinal. Al final vamos a hacer una revisión de dónde nos encontramos ahora, en qué nos podemos enfocar al futuro, que es lo que todos estamos esperando que sigue, ¿verdad? Y algunos puntos que nos podremos llevar a casa después de esta presentación. Bueno, todos sabemos que se supone, creemos que esta pandemia empezó en el área de Wuhan, en China, es donde se empezó a esparcir este tipo de problema. Y ya para el 11 de marzo del año 2020, de este año, la World Health Organization la dio como una pandemia, se declaró. Y pues es un problema muy grave que estamos viendo todos ahora. Y vamos a ver cómo nos ha afectado desde el punto de vista clínico en el área de la neuroimagen. Y entonces, al principio les dije que teníamos que hablar algo de los números. Y bueno, aquí vemos que estos son datos de mayo, 21 de mayo de este año. Para mayo ya teníamos 5 millones de casos a nivel global en todo el mundo. Y en Estados Unidos para esa época, para el 5 de mayo, ya teníamos, para el mes de mayo ya teníamos 1,5 millones de pacientes. Y en el área de Massachusetts, que es en donde yo me encuentro, donde está aquí el hospital donde yo estoy, fíjense, ya teníamos confirmados casos, 88,000 casos. Y si vemos ahora, esto ya es del día de ayer, son 7 millones a nivel mundial. Ya prácticamente vamos a llegar a 2 millones de casos en los Estados Unidos. Creo que después de este le sigue Brasil ahora. Desafortunadamente en Brasil les ha pegado durísimo esto. Y en Massachusetts ya tenemos más de 100,000 casos y más de 7,000 muertos. Entonces, hace unas semanas Massachusetts estaba en el tercer lugar. Y ahora pues ya está Illinois y California. California creo que ya está aún más, porque este dato es de mayo, pero seguimos estando en el tercer lugar, desafortunadamente, en el número de muertes a nivel del país en los Estados Unidos. Y si ustedes ven, seguimos ahora con 7,000 casos, que es el tercer lugar.
y el número de muertos, de fallecidos, pero en Massachusetts tenemos ya 103,000 casos. California nos gana por un poco igual que Illinois, pero sí tenemos muchísimos casos, tercer lugar en el país. Y es por esto que quiero mostrarles cuál ha sido nuestra experiencia aquí en el área de Boston y en el hospital donde yo trabajo. Yo soy neuroradiólogo, ya llevo 14 años trabajando aquí en este hospital. Y lo que hemos visto aquí en el área de Boston es un poco diferente porque, por ejemplo, sabemos que esta entidad ataca más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, aquí en el área de Massachusetts, en Nueva Inglaterra, le ha dado un poquito más a las mujeres que a los hombres. Y esto es porque las mujeres viven un poco más años y en esta área de Estados Unidos hay muchas casas de retiro para ancianos. Y en esas casas de retiro para ancianos es donde está la mayoría de este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, sí, doctor, sí. ¿La están viendo? Sí, doctor, sí, sí. Entonces, aquí vemos que en Nueva York el 58% son masculinos y un porcentaje menor es pacientes femeninos, el 41%. Y si se fijan, en Massachusetts hay un poquito más de mujeres, por lo que les decía, que es en las casas de retiro de ancianos, que este fenómeno se da así porque hay más mujeres en los asilos de ancianos. Yo trabajo en una institución que tiene 14 hospitales diseminados en esta área. El más grande es el Beth Israel, el centro médico, que es donde está mi oficina, donde yo trabajo. Y ya para abril de este año, a principios de abril, teníamos en el área de terapia intensiva 102 casos. Y después, a mediados de mayo, teníamos 138 casos confirmados en las áreas de terapia. Y esto afortunadamente ha bajado dramáticamente. Esto es de ayer, del día de ayer, y teníamos 55 casos de pacientes internados en la terapia intensiva. Pero si se fijan, me voy a regresar un poquito aquí. Si se fijan, hay un número aquí que es el número de empleados. Fíjense, aquí son 115 de gente infectada en nuestro hospital en ese día, 151. Ayer solo tuvimos 34 empleados infectados. Estos son nuevos empleados infectados. Y es porque las personas que estamos trabajando, sobre todo nuestras enfermeras y otro personal, están muy expuestos a esto y pues desafortunadamente se han infectado. Déjenme mover esto aquí. Entonces, lo que vamos a revisar es por qué nos está atacando tanto esta enfermedad sistémicamente. No es tan solo a los pulmones, esto es algo que afecta al sistema digestivo, a los riñones, y luego acabamos con una falla orgánica múltiple, y algunos de los pacientes que voy a mostrar tienen problemas neurológicos y desde luego manifestaciones en los estudios de imagen. Pero ¿por qué es que sucede esto? Como mencionaba el doctor Jairo, soy parte del grupo de SILAN, de la Sociedad Iberoamericana de Neurología, y recientemente tuvimos una comunicación para ver lo de COVID con el grupo de Nueva York y el grupo de Los Ángeles con Fernando Viñuela. Y justamente hablábamos de esto, ¿por qué explota este virus en el cuerpo? ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo para que nos lleve a esta tragedia de tener a nuestros pacientes en la terapia intensiva sin poder respirar adecuadamente? Desde luego, el área de mayor impacto inicialmente, pues son los campos pulmonares, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? Cuando el virus entra, va a generar un trastorno que le llamamos tormenta de citoquinas. Esto no sucede en todos los pacientes, pero en los que se complican, la mayoría es porque tienen esta tormenta de citoquinas que está en relación directa con esta enzima convertidora de angiotensina 2, y entonces vemos que esto puede tener un involucro sistémico, no tan solo en los pulmones, se puede ir al sistema digestivo, a los riñones, al sistema urinario. Se ha encontrado en el esperma que puede haber el virus,
Y desde luego se ha encontrado el virus en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por qué es que entra este virus ahí? Y es porque actúa justamente en esta parte que se llama ACE2, que es el convertidor de angiotensina 2. Y este convertidor que está en la membrana celular va a ser una especie de llave para que el virus se pueda entrar y se pueda replicar en la célula. Entonces, el rol que tiene la barrera hematoencefálica para ver cómo se va a diseminar este virus es lo que estamos estudiando y hay muchas preguntas acerca de esto que todavía no podemos responder. Pero ¿por qué la mayoría de los pacientes vienen con, muchos pacientes se quejan de que han perdido el olfato, que no tienen gusto? Y es porque se supone que a través de la lámina cribosa del etmoides puede penetrar el virus e instalarse en el líquido cefalorraquídeo. Y después, como vemos, la circulación cerebral, el flujo cerebral capilar cerebral es muy lento, por lo cual se supone que también el virus está en una estasis y está mucho más tiempo en contacto con las áreas vasculares, sobre todo los capilares, y eso genera este tipo de reacción endotelial vascular. Y esto es lo que está en relación directa con la tormenta de citoquinas. Aquí vemos en esta fotografía, esto es la espiga que tiene ese virus, tiene una especie de gancho, que es la que se conecta con el convertidor de la enzima ACE2 y es con la que va a tener entrada en la célula y esto está en toda la economía, esto está en todos los vasos de nuestro cuerpo. Y esto sucede, no en todos los casos, pero cuando hay una complicación y sobre todo si el paciente tiene comorbilidades, está inmunosuprimido, pacientes diabéticos, pacientes con otras comorbilidades, van a ser más susceptibles a tener esto. Y ahora están hasta hablando de los tipos de sangre, una serie de cosas que estamos investigando para ver por qué nos da esta tormenta de citoquinas a unos pacientes y a otros no. Y aquí vemos en este diagrama cómo la enzima convertidora de angiotensina también traspasa la membrana por medio de una proteasa. Entonces ahora los tratamientos también están trabajando con inhibidores de estas proteasas para que tengamos una mejor respuesta al tratamiento. Entonces, en estos pocos meses de evolución de esta enfermedad ha habido grandes avances, pero aún nos falta mucho que hacer. ¿Qué hay desde el punto de vista radiológico? Podemos decir que las lesiones que vamos a ver en el punto de vista neuroradiológico en el cerebro, en la médula espinal, van a ser básicamente de tipo isquémico, hemorrágico, cambios vasculares, por lo que ya mencionaba en relación a este cambio endotelial que sucede con la tormenta de citoquina. Y también vamos a ver cambios en la sustancia blanca, y en algunos casos involucro en la médula espinal. Entonces, este que ven aquí, este papel salió en el Radiology en marzo 31 del 2020. Fue el primer papel en la literatura de radiología, de radiología, en que hablan de un caso. Este era una azafata de una línea aérea que se contaminó con el virus y desarrolló estas complicaciones. Yo leí el artículo, al final no mencionan cuál fue la suerte de este paciente, ya no supimos si se murió o no. Pero estas son las imágenes que muestran, y esta es una tomografía computada, en la que ven aquí áreas de densidad, de baja densidad, en la región talámica bilateral, pero sin embargo, después de la administración de contraste, vemos que las venas talámicas están presentes. Los vasos no estaban tapados, como la arteria basilar, o pensar que esto fue un infarto por la arteria de Percherón, algo así, pero no. Y estas son las imágenes de la resonancia magnética en la que no solo vemos involucro de los tálamos, pero también se va hacia los lóbulos temporales, con áreas de necrosis y algo de reforzamiento. Aquí lo puse con mayor detalle para que vean un poquito más el detalle del patrón de reforzamiento de tipo necrótico, y esto es después de contraste.
Entonces, este es el primer caso. Es una breve producción, 2 o 3 páginas, pero bueno, es ya importante porque es el primer caso que nos avisaban que podríamos tener este tipo de complicaciones. Después, conozco muy bien a María Juliana Borja. Ella es miembro de CILAN y hace poquito, como les digo, tuvimos este simposio con ella y con Fernando Viñuela, y ellos ya publicaron esto en Radiology. Ellos tienen ya una serie grande de casos publicados. Este es el grupo de Nueva York y tiene unos casos espectaculares, Juliana. Y ellos hablan de esta leucoencefalopatía y microhemorragias. Aparte, como mencioné, hay cambios de tipo isquémico, pero sobre todo vamos a buscar un fenómeno muchas veces de tipo trombótico. También hay una hipercoagulabilidad en estos pacientes por todo lo que se encadena. Ya hay estudios multicéntricos. Este es un multicéntrico del grupo de Cincinnati, en Ohio, con otros grupos de hospitales en Italia, hospitales italianos, que este es un estudio retrospectivo, observacional, de pacientes con COVID, y todos estos están en el Radiology. Pero, ¿cuál es nuestra experiencia? Bueno, como mencionaba, vamos a ver que los cambios los podemos dividir en isquémicos, hemorrágicos, cambios de tipo vascular, cambios que ocurren en la sustancia blanca y cambios que pueden ocurrir en la médula espinal. Entonces, déjenme enseñarles cuál ha sido lo que nosotros hemos hecho aquí. Y tenemos un total, esto es hasta mayo, a finales de mayo, mediados de mayo que hicimos esto. Teníamos en esa época 266 pacientes que les hicimos estudios de neuroimagen por COVID-19. Los analizamos desde febrero 15 hasta mayo 12. Y fueron 148 pacientes femeninos, el rango de edad, 118 masculinos. 79 de estos pacientes con tuvieron cambios positivos, 50 por tomografía computada, 7 por CTA y 22 por resonancia magnética. Vimos 32 infartos territoriales. Los que tienen un gran infarto o un infarto territorial tuvieron mejor, les fue un poco mejor clínicamente hablando, que a los que tuvieron solo lesiones subcorticales. Esto es una comunicación directa con las personas, el personal de los terapistas, la gente de terapia intensiva. Esto lo necesitamos corroborarlo, todavía no estamos seguros, pero los que tuvieron cambios subcorticales les fue peor. Desde luego vimos cambios que se supone que los categorizamos como cambios de tipo metabólico en la sustancia blanca, cambios combinados en los que hay hemorragias, áreas de isquemia, y en esa época solo teníamos 2 casos espinales, de los cuales les voy a mostrar uno. Los cambios de tipo territorial, aquí me refiero a cambios subcorticales. Cuando los comparamos cambios territoriales con subcorticales, los cambios subcorticales los vamos a ver en pequeños vasos. Y esta es una discusión que tuve con Fernando Viñuela, en el aspecto en que lo que nosotros pensábamos, al igual que Fernando, es que la tormenta de citoquinas está involucrando a estos vasos, y por eso estos pacientes, como la gente de la terapia intensiva nos dice, cuando nosotros vemos esto, a estos pacientes les va mucho peor, porque los vasos están todos impregnados por este virus, y la tormenta de citoquinas está produciendo un cambio más drástico de tipo en el endotelio del vaso, más que nada, lo cual puede llevar a trombosis, a cambios hemorrágicos y cambios en la sustancia blanca. Casos de médula espinal, como menciono, hemos tenido muy pocos, nosotros 2, también el grupo de Nueva York no han tenido tantos. Déjenme enseñarles, por favor, este caso. Este es una mujer de 58 años de edad que nos la envía en la orden médica, decía que tenía anisocoria y querían evaluarla por stroke, hemorragia intracraneal, con datos de COVID positivos, los cuales pueden ver ustedes muy bien aquí, con estos infiltrados clásicos que ustedes los pueden describir mucho mejor que yo, ya que yo soy neuroradiólogo. Casi no hago tórax, pero bueno, vemos infiltrados bilaterales en un clásico tórax de un paciente con COVID. Esta es la tomografía computada y vemos aquí
las áreas de isquemia, un infarto territorial, el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, en esta extensa área de densidad, de baja densidad, sin mucho efecto de masa. El paciente más o menos se recuperó y este es un infarto territorial. Desde luego estos se pueden complicar y pueden ser muy grandes y dejar un déficit neurológico muy grande. O bien tener una transformación hemorrágica como cualquier clásico evento isquémico. Pero aquí solo les muestro pues un ejemplo de lo que tuvimos de casos territoriales. Este es otro caso. Esta es una mujer de 50 años de edad con cambios de COVID. Y aquí vemos que tiene cambios mentales, le llaman mental status changes, cambio en el estado de la atención, y querían descartar un stroke, que es lo que decía en la nota de envío. Generalmente estos pacientes nos los envían porque quieren descartar el stroke. Y aquí vemos las imágenes del tórax con esos infiltrados bilaterales en pacientes que podemos ver con COVID. La tomografía computada no nos daba mucha información. Pero si vemos con cuidado y con detenimiento, hay una zona aquí de baja atenuación hacia la región del centro semioval del lado derecho. Ahí le puse un círculo para que la vean un poquito mejor. Y entonces ya con esto dijimos que por favor le hicieran una resonancia magnética para ver de qué se trataba esto. Y la tomografía pues solo nos dio esa área de baja densidad. Vemos que no se trata de un infarto territorial. Pero acuérdense que al principio de la plática les mencionaba los cambios subcorticales. Y estos pacientes generalmente les ha ido peor. Entonces, esta es la resonancia. Y vean esas lesiones de señal hiperintensa en el flare. Estas no solo están ahí en el centro semioval, sino que están dispersas en ambos hemisferios cerebrales. Y vemos una aquí, por ejemplo, cercana al trígono ventricular izquierdo, y está un poquito más pequeña también, cercana al trígono ventricular del lado derecho. Estas lesiones de aspecto hiperintenso en el flare, que si no tenemos datos, podemos pensar en muchas cosas, podemos pensar en desmielinización, podemos pensar en otros cambios, pero ¿qué tal si vemos la secuencia de difusión? En la secuencia de difusión vemos estas áreas de señal hiperintensa en los mapas de DWI, o Diffusion Weighted Imaging, o DWI, que sean hipointensos en los mapas aparentes de difusión. Este es el ADC, este es el DWI, y vean en el ADC cómo estas áreas se ven con restricción a la difusión. Entonces, esto habla de que hay cambios isquémicos, que no son tan nuevecitos, porque ya los podemos ver en la secuencia flare. Entonces, esto quiere decir que son cambios de tipo subagudo, pero son múltiples. Y esto es la manifestación de esto que les estoy diciendo, que son los pacientes que están en una condición muy, muy pobre. Y no solo eso, si vemos con cuidado, en las secuencias de eco de gradiente hay cambios de microhemorragias. Entonces, la constelación de todos estos hallazgos es lo que está sucediendo, es lo que podemos traducir, qué es lo que pasa en la tormenta de citoquinas, que es lo que está complicando a estos pacientes. Como mencioné, no todos estos pacientes desarrollan esta complicación. Pero aquí vemos cambios de tipo puntiforme, hemorrágicos, que los podemos ver en esta secuencia de eco de gradiente. Aquí la ven muy bien. Aquí les voy a poner estos puntos, estos círculos, para que ustedes puedan ver mejor a qué me refiero estos áreas o puntiformes de susceptibilidad, de cambios en la susceptibilidad magnética, que los damos como áreas de microhemorragias. No solo eso, a este paciente también le hicimos una angioresonancia. Y lo que es interesante y apoya más lo que hemos dicho junto con Fernando Viñuela en la CILAN, es que si se fijan, vean los cambios vasculares, vean el calibre de los vasos. Si ustedes se fijan bien, vean el contorno de la arteria cerebral media, ven el calibre. Hay una zona de estenosis, tal vez una zona de reconstitución de la señal vascular, o el calibre vascular retoma su forma después de esta área de estenosis. Y otro punto que por favor quiero que pongan atención es vean la señal vascular en la arteria carótida interna del lado derecho en comparación con la del lado izquierdo. La del lado izquierdo la señal es un poco más tenue, no es tan brillante como la del lado derecho. Y esto es importante
porque este vaso estaba más adelgazado. Por eso este se ve más robusto, con mucho mayor señal en comparación con el del lado izquierdo. Sin embargo, a nivel intracraneal, esta paciente tiene cambios vasculares, vasculíticos. Y este es el papel que está por salir por parte de Fernando. Tal vez él les vaya a mostrar este caso, que es uno de los que le envié para el papel que le está haciendo. Entonces, si vemos las imágenes de origen, estos se llaman axial source imaging o imágenes de adquisición axial, que son parte de este estudio. Estas imágenes salieron de las imágenes axiales que ustedes ven aquí, y si se fijan, aquí en área brillante, este puntito es la arteria carótida, vemos la arteria vertebral, pero la arteria carótida del lado derecho se ve un poquito, bueno, se ve disminuida de calibre cuando la comparamos con el lado derecho, y la señal es más tenue en el lado izquierdo que el lado derecho, que es lo que ya veíamos aquí en esto, la señal es más tenue, pero no ocurre en un solo nivel, como sucedería, por ejemplo, en una disección o en una oclusión completa. Esto está, todo el vaso está afectado en esta sección, en esta parte. Entonces, es por esto que pensamos que los cambios endoteliales son difusos. Entonces, estamos ante una forma de vasculitis, que es lo que está presentando esto. Y esto también sucede en los niños. Es algo que acabo de discutir hace poco con Teresa Solá en España. Y los niños que ahora están presentando este síndrome de enfermedad de Kawasaki es algo similar, es una especie de vasculitis lo que les está pasando con esta enfermedad. Y muchos de ellos debutan o inician sin un cambio respiratorio. Ellos pueden empezar con diarrea, pero una vez que tienen la tormenta citoquímica, de citoquinas, va a desencadenar todos estos cambios de tipo vascular. Entonces, esto es lo que tenemos que ir a buscar en las imágenes con COVID. Aquí está con mayor detalle para que vean el cambio en el calibre de los vasos. Si nosotros solo vemos esto, vamos a decir, pues aquí hay un trombo, hay una placa. No, toda la señal del vaso está disminuida. Y como pueden comparar aquí, la señal es más tenue en el lado izquierdo en comparación con el lado derecho. Y esto, como mencionábamos, es en relación a esta tormenta de citoquinas, que es muy complejo de explicar, pero este es un papel que salió en mayo, hace poco, en el New England, y ellos hablan de una endotelitis o trombosis, angiogénesis. Y esto es lo que está pasando. Hay una endotelitis en el vaso, y por eso vemos estos cambios que no solo ocurren en el corazón o en el pulmón, en los riñones, pero en el cerebro también. Y este es un esquema de esa tormenta citoquímica. Esto es a nivel bronquioalveolar, pero también lo podemos trasladar al cerebro. Y entonces tenemos la infección, y esto va a ser fenómenos microhemorrágicos en los vasos. Va a generar trombosis y va a generar cambios vasculares que van a variar de paciente a paciente y van a variar también mucho en relación a la respuesta inmunológica de cada paciente. Y por eso hay unos que les va bien y a otros les va muy, muy mal. Entonces, esta es pues la tormenta perfecta, que esto es de una película que tal vez muchos vieron, pero esperamos que después de la tormenta pues venga la calma, ¿verdad? Y mejoren nuestros pacientes. Este es otro caso, este es un caso muy desafortunado de un paciente de origen latinoamericano, de Guatemala, que trabajaba en la industria de la construcción aquí en el área de Boston, y llega a nuestro hospital con signos de hipoxia por COVID, anemia, los ya estaban muy mal, llegó en muy mal estado, no reactivo, y nos lo mandan para evaluarlo para stroke, y esto es lo que vemos. Cambios dramáticos en el tórax, vean cómo llegó, con estos infiltrados bronquialveolares difusos bilaterales, realmente muy mal. Y esta es la tomografía computada con lo que ven aquí son áreas de hemorragia en el cerebelo, pero no solo eso. Vemos que hay una completa obliteración entre la diferenciación de la sustancia córtico-subcortical y obliteración de los espacios subaracnoideos. No vemos el tercer ventrículo, hay borramiento de los espacios subaracnoideos por un gran edema cerebral y no vemos bien los ventrículos y muchas áreas de hemorragia en ambos hemisferios cerebrales, estas áreas redondas de densidad hiperdensa, pues son muchos cambios hemorrágicos y esto es una catástrofe.
Y esto es lo que vemos en este tipo de pacientes. Es un paciente de 48 años. Eh, y bueno, esto desafortunadamente, cuando esto sucedió, le dije a mi fellow, le dije, ¿sabes qué? Este paciente ya está muerto. ¿En base a qué criterios digo eso? Bueno, no veo, para empezar, que haya una buena distinción de la sustancia córtico subcortical. No veo las cisternas de la base, están todas cerradas. No veo ni las cisternas perimesencefálicas, no veo espacios subaracnoideos. Pero, pues, para verificar, obviamente el paciente tenía pupilas fijas y todavía antes de eso, para verificar la muerte de este paciente, se pidió un estudio de medicina nuclear. Entonces, aquí vean ustedes lo dramático de estas lesiones, son muy obvias para todos nosotros. Y le pedimos este estudio de medicina nuclear en el que se inyecta tecnesio y para corroborar la muerte. Este es un signo radiológico, que es el signo de la nariz caliente. Si traducimos esto de la nariz caliente, hot nose sign, lo ven aquí, esta captación del radiofármaco está básicamente hacia la cara, porque aquí es una zona de baja presión y las arterias siguen llegando flujo a algunos vasos de la carótida externa, pero los vasos de la carótida interna están tapados, por eso no vemos nada de flujo cerebral. Y pues el paciente, esto nos ayuda a corroborar la muerte cerebral de este paciente, desafortunadamente. Les hablaba que también podemos ver cambios a nivel espinal. Y bueno, este es un corte sagital de la columna torácica en T2, en inversión recuperación, y un corte sagital en difusión. Aquí la secuencia en axial vemos esta señal hiperintensa que parece una letra H, y vean esta señal hiperintensa en toda la médula espinal, cambios de isquemia en un paciente con COVID y que nos llegó así y pensamos que es por lo mismo. Cambios de tipo endotelial en los vasos y que pueden afectar este tipo de vasos cuando se van a los pequeños vasos como esto y que estos vasos son muy susceptibles. Si desafortunadamente se ocluyó la arteria de Ankewitz, pues esta es la consecuencia, un infarto extenso de la médula espinal. Este es otro caso, 70 años, una mujer con COVID positivo que quieren evaluar una lesión hipóxica, anóxica en el cerebro. Los cambios infiltrados no son tan dramáticos como en otros pacientes que ya les mostré. Sin embargo, vean aquí en los núcleos grises de la base, bilateralmente, hay estas zonas de señal hiperintensa. Podemos distinguir muy bien lo que es la cápsula externa, la ínsula, y algunas partes para distinguir lo que es la cabeza del núcleo caudado. Y la diferencia entre el globus pallidus y el putamen, vemos muy bien el putamen y el globus pallidus. Pero esto normalmente no lo vemos así de brillante, estos son cambios de hipoxia. También esto puede estar en relación pues a muchos cambios, perdón. El paciente está intubado, pero no sabemos si esto también son algunos fenómenos de tipo ya isquémico conjugados con cambios de tipo hipóxico. Y esta es la resonancia. Vean el cerebelo también con cambios de hipoxia. El puente y los pedúnculos cerebrales aparentemente estaban bien, al igual que el esplenio y el cuerpo calloso. Y vemos con cuidado en las imágenes de eco de gradiente cambios de microhemorragia. Estos son cambios de microhemorragia. Entonces, una vez les menciono que esta es una constelación de cambios que debemos de ir a buscar en este tipo de pacientes, por lo que ya les mencionaba de los cambios. Estos son la mayoría de los casos que tengo y es la experiencia que hemos adquirido en estos últimos meses en nuestra institución. Ya para hacer un resumen de lo que les acabo de mencionar, me gustaría decirles que en general podemos ver cambios ya sea de tipo isquémicos, cambios de tipo territorial o subcorticales. Los cambios en cambios vasculares pueden ser focales, pero también pueden ser difusos, como estas arterias que les enseñé, porque lo que tenemos es una especie de vasculopatía, una vasculitis. Obviamente podemos ver cambios hemorrágicos muy severos, tenemos pacientes que han tenido hemorragias muy grandes, pero no se olviden que podemos ver cambios de tipo microhemorrágico. También cambios de la sustancia blanca, hay que tener cuidado. Cambios metabólicos, estos pacientes están expuestos a muchos tipos de cambios. Son pacientes diabéticos, muchos de ellos, hipertensos, con otras comorbilidades,
Y hay que tratar de diferenciar otro tipo de entidades como cambios por osmolaridad, etcétera, cambios metabólicos. Nosotros pensamos que los pacientes que desarrollan esta tormenta de citoquina es una especie de complicación. No todos los pacientes van a desarrollar la tormenta de citoquina. Y pues después de esta tormenta, muchas veces muchos pacientes mejoran y viene una calma, pero otros no, y muchos de ellos fallecen. El problema que estamos viviendo aquí desde un principio, ahorita, al día de hoy, no estamos haciendo autopsias en pacientes con COVID. Por lo que ustedes me digan, por proteger a los médicos, etcétera. El otro día estamos haciendo resonancias magnéticas de tórax, de abdomen y la semana pasada hice una resonancia magnética cerebral de un paciente que falleció. El paciente tenía COVID y aparte tenía un tumor cerebral. Entonces, pero queríamos saber cuál había sido la causa de la muerte. Le sacaron el tumor cerebral, estaba postquirúrgico, pero el departamento de patología no está haciendo estas autopsias cuando tiene COVID al paciente. Le hicimos una resonancia post-mortem al paciente. Hicimos una tomografía computada de tórax y una tomografía de tórax de abdomen y una resonancia cerebral post-mortem, que es lo que estamos haciendo ahora. Nos tenemos que adaptar. Y esta va a ser tal vez la nueva normalidad de las cosas que tenemos que aprender a hacer. Pero desde luego tenemos que hacer más tomografías. Al principio, y esto hay que ser abiertos, no hacíamos muchos porque todos teníamos miedo de que se van a contaminar las máquinas. Tuvimos que establecer protocolos nuevos de limpieza de las máquinas, cómo se van a limpiar. Y ahora ya estamos haciendo más pacientes con COVID. Pero hay que recordar que el COVID no es la única enfermedad. Hay pacientes con muchas otras cosas. Ya nos están regresando pacientes. Nos bajó mucho la consulta externa y toda la cirugía electiva se canceló. Ahora ya estamos haciendo más casos, ya estamos haciendo más cirugía electiva y estamos entrando a la fase 2 de recuperación porque ya nos han bajado los casos. No sabemos qué va a pasar ahora, si va a haber otro pico en el otoño, ahora con todas esta desgracia de las marchas por el racismo que hay, que se ha congregado tanta gente, a lo mejor va a haber un nuevo pico de infecciones, aún no lo sabemos, pero bueno, vamos a ver qué sucede con todo eso. Y si vemos, ya este es mi punto de vista muy personal, para mí esto ha sido una tragedia mundial. Parece que estamos viendo una obra escrita por Stephen King y dirigida por Quentin Tarantino. Y todos hablamos del distanciamiento social, ¿verdad? Dicen physical distancing aquí en Estados Unidos, la distancia social, que tenemos que tener un distanciamiento social. Mi nuevo moto para mí es no tener un distanciamiento social. Tenemos que tener una distancia física entre una persona y otra, eso sí, pero creo que ahora más que unidos, ahora más que nunca debemos estar unidos socialmente, sobre todo con este tipo de comunicaciones, nuestras sociedades médicas, que nos ayuden y estar juntos para conocer todo este tipo de cosas y sea un foro abierto para que todos opinemos. Porque yo pienso que la distancia social no hay que hacerla mucho. Sí, una distancia física y respetar nuestra distancia física, obviamente, porque no nos debemos de exponer lo menos que nos expongamos a este virus va a ser lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, con eso ya quiero acabar. Esto es una charla, pues, un poquito que no hemos tenido mucho tiempo para prepararla, porque esto es algo nuevo que todos estamos aprendiendo, pero pues he tratado de darles lo mejor de lo que hemos visto aquí en esta institución y estoy abierto para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Rafael, por su excelente presentación. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. A mí me llamó particularmente mucho la atención del caso que nos mostró de la vasculitis. ¿En qué parte de la pared vascular usted cree, digamos, que actúa con mayor severidad el virus? Y otra pregunta es si, por ejemplo, a estos pacientes valdría la pena hacerles secuencia de pared vascular. Sí, muchas gracias. Muy buenas preguntas, excelentes preguntas. Bueno, acerca de tu primera pregunta sobre en qué parte de la pared
vascular pensamos que es la que está más afectada, es el endotelio vascular. Acuérdense que tenemos la íntima, la media y la adventicia, ¿verdad? Entonces, en la superficie del vaso, de hecho, el artículo este que les menciono del New England Journal of Medicine que habla de una endotelitis a nivel pulmonar, pero Fernando ya está sacando el papel que habla de una endotelitis también a nivel de los vasos cerebrales. Entonces, básicamente es el endotelio, la pared del vaso interna, donde, y esto se supone que es por la microcirculación. Obviamente después esto obviamente habría que hacer estudios de autopsia y de microfotografías, etcétera, patología bien hecha, para ver bien con microfotografías exactamente cuál es la devastación que sucede en la pared vascular. A este momento lo que estamos pensando es una endotelitis. Y en cuanto a tu pregunta de si la resonancia específicamente para la pared del vaso, que ahora está muy en auge, que llamamos vessel wall imaging, para ver, justamente es una secuencia especial, no es la clásica angioresonancia, es una secuencia en la que tratamos de ver con muy alta resolución qué es lo que sucede en la pared del vaso por resonancia magnética, y le llamamos vessel wall imaging. Normalmente, habitualmente, es mejor hacerla con gadolinio, desde luego, para ver si hay cambios inflamatorios. Nosotros, yo creo que tenemos no más de 4 casos con vessel wall imaging y con COVID. No los tengo aquí, desafortunadamente, pero es algo que sí le vemos futuro. Esto es algo de las secuencias avanzadas, como por ejemplo vessel wall imaging, son de las que nos van a servir para ver estos cambios vasculares. Obviamente, tal vez no todos los pacientes salgan positivos, porque no todos van a tener una devastación vascular, pero en los casos muy severos, sobre todo los que pensamos que tienen de pequeños vasos, pero que podemos tal vez ver algún cambio hacia la pared vascular con la finura de esta secuencia que se llama vessel wall imaging, yo creo que sí nos van a dar mucha información y hay que empezarlo a hacer. Ok, doctor. Otra pregunta del doctor Daniel Forlino es si compararon la incidencia de los hallazgos de pacientes COVID con un grupo control de similar edad, sexo, digamos, en la serie de casos que nos mostró, doctor, de su hospital. Bueno, este es un estudio muy rápido que no está terminado. Los estudios control, pues serían los pacientes que no tenemos así, en este momento no tengo un número exacto de números control, esto lo estoy haciendo con mis fellows y mis residentes, pero obviamente tendremos toda esa información reunida para compararlo con los estudios control de los pacientes que podríamos decir que tendrían COVID, pero que no tuvieron ningún hallazgo de neuroimagen, y también pacientes que vinieron por otras causas para tener nuestros estudios de control. Otra pregunta, doctor, de la doctora María de Bedia. Pregunta si se conoce alguna comorbilidad que predisponga más a la afectación del sistema nervioso central en estos pacientes. Hemos visto que los pacientes que tienen antecedentes de diabetes, hipertensión y inmunodeficiencias en ese orden son los que nos están dando mayor número de problemas. Es muy variable y también tiene que haber mucho análisis de lo que está sucediendo con el estado inmunológico de los pacientes. Si el paciente está inmunocomprometido, etcétera, pues también eso va a llevar a que el paciente esté más expuesto a este tipo de complicaciones. Básicamente esas son las principales causas que hemos visto: pacientes con diabetes, hipertensión y inmunocomprometidos. Okay. Obviamente pacientes, por ejemplo, que tienen... Hemos visto pacientes que desarrollan infarto cardíaco como complicación del COVID. No quiere decir que todos los pacientes que hayan sido cardiópatas, aunque obviamente los hipertensos, cardiópatas tal vez sean más susceptibles a esto, pero sí los diabéticos, hipertensos, inmunosuprimidos tienen mayor problema. Ok, doctor. El doctor Sebastián Grau pregunta si han encontrado alteraciones de señal en el bulbo olfatorio y si valdría la pena estudiarlos de rutina en resonancia magnética. Y otra pregunta, diga.
el bulbo olfatorio, pues se necesita muy alta resolución para verlo. Habría que ser un corte sagital de muy buena resolución, idealmente con 3 Tesla, para ver bien los nervios olfatorios. Habría que buscar cambios de la señal. En algunos casos tal vez habría que buscar cambios hacia los giros rectos y la sustancia blanca arriba de los giros rectos y giros olfatorios para ver si hay algún cambio de señal ahí, sobre todo con difusión. El problema es que tenemos que cambiar mucho las ventanas, tenemos que dedicarle tiempo, pero sí, desde luego que yo pienso que en algunos casos tal vez puedan encontrarse algunos hallazgos. Muchas veces los pacientes, esta es una enfermedad que está, nos llegan los pacientes, pero el paciente evoluciona muy bien rápidamente o muy mal también muy rápidamente. Entonces, los que están muy mal, generalmente tienen muchas otras cosas y son muy difíciles llevarlos al magneto. En muchos pacientes lo único que hacemos es una tomografía computada y ya si vemos algo les hacemos la resonancia. Entonces, como mencioné antes, ahora que ya estamos un poquito con más organización, después de esta experiencia de estos meses, estamos haciendo ya más resonancias magnéticas y estamos en el análisis de estos resultados. Ok, doctor. Otra pregunta, digamos, es ¿qué protocolo ustedes utilizaron allá de rutina para estos pacientes en la resonancia magnética? ¿Algún protocolo rápido o Sí, usaron? bueno, muchos de los pacientes están en muy mal estado, luego se mueven mucho, están intubados, etcétera. Hay que hacer las resonancias pues, lo más rápido que se pueda, con una secuencias normales, un sagital T1, axial T2, flare, difusión y eco de gradiente, que es lo básico que hacemos. Son 5 secuencias, se puede hacer tal vez en 20 minutos. Y si es necesario, en casos necesarios, hay que poner gadolinio para ver si hay algún fenómeno de reforzamiento. Pero esto abre la pregunta para qué vamos a hacer si queremos ver los trayectos vasculares con imagen dedicada de vessel wall. Eso nos va a llevar 5 o 6 minutos más. Habría que hacerle con gadolinio una imagen de vessel wall imaging. Ese protocolo no lo tenemos ahora. Las imágenes de vessel wall imaging las hacemos solo en casos muy selectos, pero pues por lo menos tener una resonancia nos da toda esta información de casos como ya se los enseñé. Y si es posible, y si ustedes ven que hay infartos o algo, desde luego hay que hacer una angioresonancia y si es posible la imagen de pared del vaso. Ok, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente presentación. Agradecerle a las dos sociedades, a la SARP, a la FARDIT, por este espacio y a Bayer por prestarnos la plataforma. Esperamos verlo algún día en el CADI, en Buenos Aires, en los Sí, próximos muchísimas años. gracias. Y Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Jairo, muchísimas gracias. Por favor, extiende mi agradecimiento tanto a la Federación como a la Sociedad Argentina de Radiología. Saben que soy su amigo, yo quiero mucho yo digo, paisanos latinoamericanos, estoy a sus órdenes y ojalá y salgamos pronto de esta terrible enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ok, Y muchas gracias a los asistentes. gracias, muy amable.